Amigos, buenas noches, bienvenidos a tu programa Podrás dormir esta noche por Viendo TV. Mi nombre es Johnny Singer y el día de hoy tenemos un programa especial en donde hablaremos acerca de los duendes, de los elfos, chaneques, los seres elementales, que son seres espirituales o entidades que van muy asociados a lo que son la mitología. Incluso tienen mucho que ver con lo que son los elementos, como por ejemplo los duendes que están aliados a la tierra, que están asociados a cuevas, bosques, a las raíces, las ninfas, que están más vinculadas al agua, en ríos, lagos, mares, perdón, hadas, que están relacionadas con el viento y con las nubes, y por ejemplo las salamandras que están relacionadas con el fuego, como en las llamas y el calor. También se ocupan mucho para lo que son brujerías. Estos duendes o elfos, en un tiempo, no sé si recuerden, que estuvo muy de moda, como a principios de los 2000 aproximadamente, que muchos chavos traían su elfo aquí cargando y que muchos ni siquiera sabían de qué se trataba, lo ocupaban como moda. Hubo muchos casos en donde nada más los compraban por tenerlos, pero traían unas tarjetitas en donde traía como una letanía. Si tú la leías y hacías el ritual, lo activabas y ya sea que te ayudaban para el amor, para la economía, para cualquier cosa, pero si tú no los atendías como tenía que ser, habían problemas con ellos y deshacerte de ellos era muy difícil. Teníamos que acudir con alguien para que se lo quedara y ya no te seguían molestando. El día de hoy tenemos algunas historias que nos han mandado suscriptores. Esas historias nos las mandan anónimamente. En algunos les hemos cambiado el nombre y otros pues decidimos no hacerlo para tener el misticismo de esas personas. Vamos a empezar con nuestra primera historia, que es titulada Los duendes del fogón. Esta historia nos cuenta este chico que siempre desde muy pequeño le gustaba ir a la casa de los abuelos que vivían en provincia. No nos dice en dónde, simplemente nos dice que le gustaba ir a él, a sus primos, quedarse durante las vacaciones ahí. ¿Y qué es lo que pasaba? Que la abuela, ya de una edad un poquito avanzada, de 80, 85 años aproximadamente, él nos describe a la abuela como una mujer fuerte, tanto de carácter como físicamente, que ella sembraba maíz, arroz, frijol, o sea, ella sembraba de todo. Tenía una casa ya vieja, pero muy grande y muy bonita, muy bien cuidada. Y todo lo vendía. Ella hacía todo, desde cosechar, bueno, sembrar, cosechar, vender. Incluso había tiempos en donde ella prestaba dinero y la gente regresaba y les pagaba. Cosa que pues, en muchos casos es muy difícil que pase eso, ¿no? Que prestes dinero y te lo paguen a tiempo. Pero a esta señora sí le pasaba. Al paso del tiempo, pues el abuelo fallece y este joven, este suscriptor que nos manda la historia, dice que pues iban constantemente a visitar a la abuela para que no estuviera tan sola. Incluso dentro de todas las actividades que ella hacía, dice que en fechas como el 24 de diciembre, 1 de enero, o que había la boda, los 15 años, a ella la contrataban para hacer comidas, como, no podemos decir que banquetes, porque digamos estamos hablando en provincia, pero hacía comida en multitud. Ya saben que las fiestas en provincia son de prácticamente miles de gentes. Entonces ella también hacía esas comidas. Dice que durante unas vacaciones, él y sus primos fueron a quedarse esa temporada ahí. Era casi 24 de diciembre y prácticamente la abuela tenía mucho trabajo. Entonces ella les dijo, me van a ayudar a cocinar toda la noche. Y todos los nietos dijeron, sí, te ayudamos de esto, pero
Vieron las 12 de la noche y todos los nietos dormidos. Este joven que nos manda la historia dice que él se quedó en la sala, le ganó el sueño, y dice que casi como a las 2 de la mañana, él se despierta porque siente que algo empezó a caminar así, a correr enfrente de él. Y él dijo, pues son mis primos que ya se levantaron. Cuando él se despierta, se da cuenta que no, que la sala estaba toda luces apagadas y él estaba solo totalmente. Sube a la recámara, abre la puerta y ve que están sus primos, todos totalmente dormidos. Cuando él quiere, cuando él se asoma por la ventana, ve a la abuela enfrente de un fogón que tenía en el patio. Un fogón, para la gente que no sabe o que no es de México, que nos esté viendo, pues es una estructura que se fabrica con tierra, a base de madera, una estufa ecológica, vamos a decir. Él quiso salir para ayudar a la abuela, pero se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, pero por la parte de afuera. O sea, él no podía abrir y por una rendijita nada más asomaba, pero él vio a la abuela parada, inerte, sin moverse, sin hacer nada, viendo el fogón nada más, prendido. Este joven nos comenta que él escuchaba unas voces, no alcanzaba a ver bien por una rendijita donde estaba viendo si había más personas, pero dice que escuchaba como a veces unas tres, a veces unas cuatro voces, pero como de niños. Y dice que llegó a escuchar a la abuela cómo le hablaba o cómo se expresaba como si fueran efectivamente niños. Ya sabes cómo les hablan a los niños que, ay, sí, chiquito, sí, mi niño y todo eso, pero pues él no veía nada. A él le da miedo y lo único que hace es irse a la habitación con sus primos, acostarse y dormirse. A la mañana siguiente sube la abuela y ya sabes, ya levántense, les dije que me iban a ayudar y nadie me ayudó. Ya, los chavos bajan y se dan cuenta que la abuela estuvo trabajando toda la noche, cocinando toda la noche, o sea, no descansó nada. Y él recordó que empezó a recordar cómo sus primos le contaban historias relacionadas que desaparecían cosas en la casa de la abuela, que desaparecían artículos, que las llaves, teléfono o algo así. Y él no le daba importancia, él pensaba que eran historias como para espantar a los niños o cualquier cosa, pero en ese momento pues como que quiso empezar a relacionar lo que vio con lo que le contaban. Pasan los años y evidentemente pues la abuela crece hasta que llega el momento en que pues, ya no puede estar sola y fallece de edad, no por enfermedad ni por otra cosa. La señora fallece ya por edad y dice que los demás familiares quisieron seguir con el negocio de la abuela, a seguir sembrando, cosechando, vendiendo, pero dicen que no les pegaba ya el negocio. Prestaban dinero, pero ya no regresaban a pagarles, no vendían nada, es más, ni siquiera podían ya cosechar nada. Y así se la fueron pasando de familiar en familiar. El día que le toca a él, pues ahora sí que tener la casa, él quiere seguir con el negocio de la abuela y tuvo una idea. Esa casa, hacerla una bodega, empezar a meter semillas, frijol, todo lo que se sembraba. Una noche nos comenta que llega a dejar mercancía, pero ya no se pudo ir, se tuvo que quedar a dormir ahí. Y dice que pasó algo que no le había pasado en muchos años. Él estando dormido en la recámara, lo mismo, sintió cómo pasó alguien corriendo así cerca de él. ¿Y qué es lo que hizo? Se despertó por seguridad, pero vio que él estaba totalmente solo. Que se paró, empezó a revisar y se asoma al patio. Y aquí pasa algo que como que lo saca de onda. El fogón de la abuela estaba prendido. Dice que es inexplicable porque nadie lo ocupaba. Desde que falleció la abuela nadie lo había ocupado.
Al día siguiente, en una reunión familiar que tuvieron, llegaron a la conclusión que iban a tirar, a demoler la casa, a demoler todo. Mientras esto estaba pasando, él va al fogón y dice, yo lo voy a desarmar, yo lo voy a tirar. Dice que habían muchas piedras pesadas hacia alrededor, las empezó a quitar y se dio cuenta que al quitar una de esas rocas, encontró como una caja de concreto muy pesada y habían cosas adentro de esa como caja. Y les voy a leer específicamente qué es lo que nos dijo. Dice, este chico, aquí está. Dice que encontró ese cajón que tenía algo guardado adentro. Que cuando él lo abrió, dice, tenía muchos muñecos y estos muñecos ya se veían viejos, algunos llenos de hormigas, otros incluso tenían como dulces ya muy viejos pegados y había muchos papelitos. Como cuando escribes algo, lo doblas, lo guardan, pero pues por el contacto del aire, del agua, todo ya no se alcanzaba a leer que decían, excepto uno, que vio que era lo que había escrito la abuela de puño y letra, y aparte dice que encontró alhajas y joyas de oro. ¿Qué es lo que decía el papel? Dice, ¿dónde? Aquí está, perdón, es que se me movió. El papel decía, gracias mis niños por hacerme una mujer próspera. El día que yo los olvide, llévense todo lo que me han dado. Este chico, al encontrar esto en el patio, pues todo lo empezó a relacionar con las historias que le habían contado. Y se dio cuenta que habían duendes ahí. Posteriormente a esto, este chico le pregunta a su mamá que la abuela en qué creía. Y le dijo, pues la abuela era católica y muy devota, pues tú veías que iba cada domingo a misas, pues no creía en otra cosa. Y le preguntó por qué, y dice, no, nada más. Nunca les explicó ni les contó que lo que había encontrado en esos papeles y ni los muñequitos, porque dijo, pues nadie me va a creer. La casa fue demolida, el terreno nadie lo ha querido comprar, no lo han podido rentar, todos los trabajadores renunciaron. ¿Por qué? Pues porque no pueden hacer nada. Incluso los vecinos dicen que ese terreno está maldito porque en las noches ven como siluetas de niños están jugando en ese patio. Y la familia, pues, ya no le quiere invertir porque dicen que es un gasto, es un mal gasto que ya están haciendo y que lo están dejando ahí al olvido. Ahora, ¿ustedes qué pueden creer que haya sido esto? ¿Un pacto de la abuela con los duendes? Por la descripción que haya dejado, o que dejó, mejor dicho, que cuando ella los olvidara, ellos se llevaran todo lo que le habían dado. No sé. Pero esa historia es anónima, nos la mandó un suscriptor del canal. Y hasta la fecha él sigue como sacado de onda por eso, por lo que le pasó en ese momento. Sí. Vengan ahí, si quieren dejar algún comentario, alguna pregunta, ahí lo pueden hacer, estarla checando. También hay, hay historias. En una ocasión yo escuché de un buen amigo, que esperemos lo podamos tener aquí de invitado en algún momento, que muchos brujos pactan precisamente con duendes para llevar trabajos a donde ellos no pueden. Por ejemplo, la abuelita de este amigo, ella se enfermó muy seguido y dice que encontraban trabajos de brujería adentro del colchón donde dormía la abuela.
Y decía, pues, ¿cómo llegó ahí? Pues el colchón era nuevo, le cambiaron de colchón, le compraron uno nuevo y como a los 5 o 8 días, dice que lo mismo, volvieron a encontrar brujería dentro del colchón, siendo nuevo. Entonces, esa es la conclusión que han llegado, que muchos brujos tienen pacto con estos duendes para llevar trabajos a donde no pueden, donde ellos no pueden acceder. Todavía no tienes pregunta, pero bueno, yo te quería hacer una pregunta, o sea, Ah, dime. eh, por ejemplo, en este caso con la abuela, ¿hay alguna forma de que la familia pues pueda recuperar el terreno o algo así? A lo mejor haciendo otro pacto con los duendes, no lo sé, o algo por el estilo. O, Mira, sí. muchas veces es lo que pasa. Por ejemplo, incluso me han tocado, por ejemplo, en casas embrujadas y todo esto, que en vez de sacar a la entidad, o en este caso los duendes, del lugar, prefieren hacer ese pacto con ellos, decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te puedo ofrendar ciertas cosas, tal día, tal hora, pero tú sigues viviendo aquí y a mí me dejas seguir viviendo aquí Ujú. y todos se la llevan en paz. Sí, Pero si no saben, pues obviamente, pues como esta familia que dice, pues sabes que a lo mejor no creemos en esto o no conocemos del tema, pues mejor se retiran a seguir viviendo con todo esto. por ejemplo, o sea, los duendes solamente hacen como, ahorita nos estás dando como dos ejemplos que pueden ser como negativos, ¿no? A la vida de las personas. O sea, puedes partir solo para que te hagan cosas negativas, por así decirlo. O No. así. Básicamente, tú le das la intención al duende o al elfo. Cuando tú lo tengas, digo, no, no vayan a comprar uno. No Ajá. se los recomiendo. Pero por ejemplo, pues, tú ya, a lo mejor tú tienes uno, tú le puedes dar la intención para que te vaya bien, para que seas próspero, Ujú. tanto en el amor, en la economía y todo, y te van a ayudar. Pero ¿qué pasa cuando ellos prueban el mal? Les fascina. Cuando tú los ocupas para un bien, Ujú. tú les vas a dar la orden y te van a obedecer. Ok, Pero cuando ellos ya lo están trabajando para el mal, sí, ahora sí que lo prueban y ya no hay nada que los detenga. Se siguen, ellos se van y les encanta hacer el mal. ok. O sea, es de tener mucho cuidado o sea, ahorita lo que dices, no, no compres uno. Sí, exactamente. Sí, Y menos si lo ves, por ejemplo, en un tianguis, en una venta de garage. ¿Por qué? Porque no sabes si ese duende, ese elfo, esa hada ya estuvo intencionada y para qué estuvo intencionada. claro. A lo mejor fue ocupada para un ritual y tú lo tienes ahí en tu casa y no sabes lo que te vaya a hacer o lo que vaya a poder provocar. Claro, sí. Wow, qué fuerte. De hecho, la segunda historia Sí. pasa aquí en Ciudad de México y está muy relacionada con ese famoso mercado, el mercado de Sonora. Ah, grandísimo ese mercado. Grandísimo ese mercado Sí. y yo digo, yo lo he recorrido en algunas ocasiones y sí pasa algo que menciona aquí nuestro suscriptor. Él es un abogado, pero este abogado le empezó a ir muy mal, todos los casos que tenía, todos los perdía, incluso ya no lo contrataban, tenía problemas con su esposa, no podía quedar embarazada, ya no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir. Cuando pues, nos falta la economía, sientes que se te acaba el mundo y peor cuando tienes problemas familiares. Una amiga de él, le dice, "Pues, ¿por qué no vas al mercado de Sonora que te hagan un trabajo, una limpia, que te ayuden ahí?" Pues él decidido dice que va, dice, pues no pierdo nada. Empezó a recorrer los pasillos y dice que mientras más recorría, más se adentraba al mercado, más tenso se sentía el ambiente, se sentía más pesado. Y sí, digo, yo las veces que he entrado a ese mercado, sí se siente, incluso pues hasta en áreas que son como de juguetes, porque venden cosas como para fiestas, todo eso, Sí. hasta en ese lugar se siente el ambiente así pues, pesado.
Ya si te vas a la parte de atrás, que es donde están todos estos que trabajan, pues se siente peor. Sí. Pues dice que él estuvo recorriendo el mercado, recorriendo pasillo, pasillo, pasillo por pasillo, pasillo por pasillo, hasta que al final de uno vio el local, el puestecito de una viejita, una señora ya viejita, que tenía ahí sus hierbas y cosas, y que le preguntó, oiga, alguien que me recomiende que me haga un muy buen trabajo. Y esa señora le preguntó, dice, sí, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y que le dijo, pues no tengo, soy abogado, pero pues todos los casos los he perdido, ya no me quieren contratar, tengo problemas con mi esposa, no puede quedar embarazada. Y la señora le dijo, yo te voy a ayudar. Le preguntó, ¿en qué crees? Le dijo, pues no, en nada. Le dijo, ok, te voy a dar un troll, pero debes de tener mucho cuidado, porque los troles que yo vendo están trabajados con mal. Y que ese señor le dijo, pues, ¿cómo que con mal? Que le dijo, bueno, yo los abro, les meto tierra de panteón, huesos de personas que ya están desvividas y otros elementos. Y que le dijo, ok, pues si me va a ayudar, démelo. Y dice, ok, pero te tengo que hacer la advertencia. Va a sonar como de película esto, pero pues es real. No lo puedes alimentar después de las 12 de la noche. No le puede dar la luz del día directamente. Lo tienes que alimentar durante el día, pero que sea antes de las 12 o incluso en la noche, pero antes de medianoche. Y sobre todo, nunca le ofrezcas pues este líquido vital rojo que tenemos, y menos si es tuyo. Lo único que le vas a dar son semillas y vino, nada más. Y estrictamente todos los días a la misma hora lo tienes que hacer. Pues muy obediente, se lo llevó, incluso se lo dieron en una cajita de vidrio muy bonita, se lo llevó, creo ya se nos está cayendo algo por allá, Sí. el duende ya nos está aquí moviendo las cosas. No, no, no. Se lo llevó a su casa, su esposa lo vio, no le gustó, se espantó, le dijo yo no lo quiero en la recámara. ¿Qué hizo? Ese señor se fue al estudio y lo puso en una repisa que le hizo. Pues empezó a seguir todos los pasos que le dijo esa viejita. A los 2 meses, su esposa ya está embarazada y de gemelos. Él muy feliz porque vienen 2 bebés. Empieza a tener, lo empiezan a contratar para llevar casos. Todos los casos los empieza a ganar. Incluso había gente que le decía, oye, necesito que me hagas ese trabajo, pero él les decía, es que, ¿sabes qué? Pues tengo ahora sí que ya agendado mucho tiempo. Dice, no, no me importa, yo te espero el tiempo que me tenga que esperar, pero quiero que tú me lleves el caso. Él muy feliz, en cuestión de 6 meses ya se habían comprado casa, incluso ya habían sacado un carro de agencia pagado así de contado. O sea, en 6 meses les cambió la vida totalmente. Felices, incluso ya hasta habían hecho el plan que cuando los bebés nacieran se iban a ir a un viaje largo a Europa. ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezas a ganar mucho dinero? Te gana la avaricia. Y es lo que a esta persona le pasó. Iba, ganaba un caso y empezó a tomar. Empezaba a tomar y que la copa y volvía a ganar otro caso. Vamos a festejar y copa tras copa tras copa. Hasta que un día dice que llega a su casa muy tomado y que dijo, quiero más. Se metió al estudio y agarró al troll
y que le dijo, te exijo que me des más, te exijo más riquezas y te exijo más mujeres. Agarró una laminita, se cortó así en el dedo y de ese líquido rojo que tenemos todos, se lo dio directamente en la boquita al troll. A partir de ese momento, este señor todos los días, cuando despertaba, tenía cortadas en el cuerpo, mordidas, pero en algunas ocasiones eran cortadas que incluso necesitaba puntos, suturación de lo profundo que eran las cortadas. Hasta que llegó el día que su esposa le dijo, yo ya no puedo dormir, yo ya no he descansado en paz y es por tu culpa y vete a dormir a la otra recámara. ¿Qué es lo que hizo este señor? Se fue a dormir al estudio. Mala decisión que tomó ahí. Dicen que en la madrugada su esposa se despertó porque escuchó los gritos de su esposo, pero así unos gritos desesperantes que incluso hasta los vecinos estaban tocando la puerta para saber qué es lo que pasaba. O sea, imagínate el tipo de gritos que dio, hasta dónde se escuchaba que los vecinos iban. Cuando esa señora logró abrir la puerta del estudio, dice que vio la cajita del troll tirada en el piso. Al troll no lo vio y su esposo estaba todo hecho bolita en una esquina del estudio, temblando de miedo, todo mordido. Incluso dice que de la oreja le faltaba un pedazo y que el señor nada más estaba gritando que no lo podían, pues como que entrar en sí. Y en ese momento dice que se fueron de ahí, de esa casa que ya era de ellos. A partir de ese momento, al señor nuevamente todo le empezó a ir mal, perdió todo, todos los casos los empezaba a perder. Llegó el momento que incluso hasta los bebés los iban a perder, pero pues gracias a Dios no pasó. Hasta que dicen que ese señor regresó, regresó a esa casa a ahorcarse y desvivirse ahí. Esa casa no la han podido vender, no la han podido rentar. Incluso la señora dice que intentó regalar la casa, pero ni aún así se ha podido deshacer de ella. Y que los vecinos han dicho que en las noches escuchan ruidos y que ven como a un niño correr por toda la sala, o por toda la casa básicamente. Algo fuerte, porque pues imagina la advertencia que le dieron. Y pues aquí aplica lo del dicho, ¿no? Que cuando no tienes y lo llegas a tener, pues loco te quieres volver. Sí. O sea, ese señor empezó a ganar todos los casos, empezó a ganar muchísimo dinero y pues él quiso más y quiso más y quiso más. Y al grado de que llegó a pues, desobedecer la orden que le habían dado, la recomendación que le habían dado que nunca le diera pues de ese líquido y él lo hizo. Y menos si era de él y pues ese señor lo hizo hasta que se tuvo que desvivir él. O sea, ellos, por ejemplo, reciben como, por ejemplo, como una ofrenda o como un sacrificio la sangre, por lo que entiendo, o como un intercambio, por así decirlo. Lo pueden hacer, lo puedes hacer, pero casi siempre cuando tú tienes un ser elemental como estos, casi por lo regular lo que te dicen que le des en ofrenda son semillas, vino, les gusta mucho lo que son artículos, objetos brillosos, Okay. como el oro, la plata, monedas, las llaves. Incluso se dice que son como niños, ojo, que son como niños, no son niños, Ujú. porque son muy juguetones de repente. Okay. Por eso a lo mejor te puedes dejar las llaves aquí, te vas, regresas y ya no están, Te las esconden. te las esconden, Sí. porque a ellos les gusta jugar. Pero cuando tú ya los tienes intencionados para mal, como fue el caso de este troll, que a él le dijeron, mis troles están trabajados para el mal. ¿Le ayudó? Sí.
Pero en cuanto él dejó de ayudar, de dar la recompensa o la paga, pues hasta dónde llegó, pues hasta el momento que se desvivió. Sí. No, qué peligroso es entonces el tratar con este tipo de entidades, ¿no? Sí, O seres. sí, son seres, son catalogados como seres elementales. Sí. Y sí, bueno, ahorita que lo mencionas, fíjate que yo he tenido amistades que en sus casas, así como ahorita lo dijiste, tienen su troll o hasta parecen duendecitos, ¿no? Ajá, Con, narizones algunos. ajá, que tienen a su gorrito y tal, y y los tienen hasta en una cajita o hasta les hacen un jardín y ahí están como que, hace poco vi una foto de un actor, es un actor de Televisa, no me acuerdo su nombre, pero tiene así su Instagram infestado de fotos de duendes y les tiene un jardín Sí, y ahí lo tiene como que vallado, pero las fotos que sube ahí los tiene como si estuvieran haciendo cosas o así. Sí, sí, sí. sí, incluso hay unos que, pues, por ejemplo, viene el troll y como que su casita es un tronco de árbol, porque están muy ligados con la naturaleza. Ok. Incluso, perdón, tengo un poquito más de la garganta, perdónenme. Este, una anécdota también así rápida antes de ir a un corte. Sí. Cuando estuvieron construyendo el Tren Maya, hubo una parte en lo que fue la selva, porque pues, cruza la selva, Sí. en donde dicen que la maquinaria se atoraba, no podían avanzar hasta que fueron con chamanes mayas y todo a hacer una misa y todos los días tenían que dejar ofrendas a los chaneques en aquella región del sur se les conoce como chaneques. ¿Para qué? Para que ellos pudieran seguir construyendo. Incluso en algunas estaciones de ese tren Maya o algunos puentes que hay, si tienen oportunidad, vayan y chequenlo, o la gente que viva por allá que nos esté viendo, chequenlo. En esos puentes, hasta abajo, hay casitas que las construyeron precisamente para ellos, para los chaneques, para ahí dejarles las ofrendas y ellos pudieran seguir construyendo el tren Maya. Ahorita que dices eso, lo peor, tengo un tío que es de Necaxa Ah, ok. y él me cuenta, ahorita lo que acabas de decir, es o sea, que hay un señor, o sea, es un pueblito donde todos se conocen, Ajá. pero hay un señor que es como que el más rico de ahí, del pueblito, y justo dice que, o sea, que está muy curioso porque afuera de esa casa, se hace cuenta que les construyó casitas. Ajá. Afuera de su casa está grande y alrededor de su casa tiene casitas y que sí que son pues duendes y que bueno, que en el pueblo se le conoce así como que en las noches lo que tú dices, como que parece que hay niños jugando ahí en su patio y todo eso, pero pues no, no hay nadie, no, Ajá. no, no tiene nadie, sí, pero que les construyó casitas. Sí. Wow. Sí, sí. Bueno, pues amigos, vamos a un corte. Regresamos, no nos tardamos.
Amigos, regresamos a tu programa Podrás Dormir esta noche, TV. Y quisiera cerrar con una última historia. Esa historia no es anónima. Sí nos dijo este chico que podemos mencionar su nombre. Es una historia de Raúl Montoya, de Hermosillo, Sonora. Este chico nos dice que él llegó a Hermosillo, a Sonora, allá hace varios años buscando pues, una mejor economía. Él viene de Chiapas, él es originario de allá, pero él recorre pues, prácticamente toda la República para mejorar su economía. Su tirada, vaya, era trabajar en una maquila, ir subiendo poco a poco de puesto, pero encuentra trabajo en una tienda de ropa, en una boutique. Ahí pues conoció a quien fuera su jefa, a doña Celia. Doña Celia ya era una señora de edad avanzada, dice que muy buena persona, que él siempre le trabajó y siempre le fue leal. Y esta señora lo mismo. Era así como que pues, tú me trabajas bien, yo te trato bien. Hicieron una muy buena amistad. Tanto que pues casi ya era el segundo al mando después de ella, ¿no? Si ella no estaba, él era el que, él ya llegaba, abría, bueno, dentro de sus actividades era abrir, limpiar, atender a los clientes. Y algo que sigue el duende ahí en cabina, regresando aquí a a Yoctan pero no, ahorita le dejamos una ofrenda si quieres ya para que no nos moleste. Este, perdón, del inconveniente. Dice que en una ocasión su jefa le dijo que si bajaba a una bodega que tenían para limpiar, porque iba a llegar un cargamento grande, se le accedió, bajó y empezó a limpiar, pero se dio cuenta que hasta el fondo había una mesita que tenía velas y unos muñequitos. Pero él lo vio así de lejos y se imaginó que a lo mejor era pues como un altar como a la Virgen o algún santo. No le puso mucha importancia, él siguió con su trabajo y él nos cuenta también que esa tienda era la que más caro vendía, pero era la que más gente tenía. Incluso las demás tiendas de ropa que había alrededor vendían más barato, les daban incluso hasta créditos. Y en tiempos donde pues ellos no vendían, la señora esta vendía, pero a montones. Y decía, pues, que no se le hacía tan raro. Incluso nos comenta del sueldo que daban los demás, a mí me pagaba hasta lo triple de eso. Y dice, pues por eso él estaba feliz trabajando ahí. En algún momento que le vuelve a tocar bajar a la bodega y nuevamente limpiar, dice que le llama ahora sí la curiosidad la mesita, y dice que va, se acerca, pero se da cuenta que no es ni una virgen, ni un San Judas, nada, que eran unos muñequitos. Él menciona, dice, yo vi como unos monitos, unos muñequitos, y le pregunté, doña Celia, ¿esto qué es? A lo que ella le respondió, son mis niños, ellos son los que me ayudan. Cuando las ventas están mal, yo bajo, les prendo sus velas, les dejo sus dulces y ellos me ayudan con mis ventas. Entonces él ya supo que ahí eran duendes. Pasan los años, doña Celia pues fallece y toma el mando uno de sus hijos. Su hijo, él nos lo describe como de esas personas prepotentes, es un chavo que nunca se esforzó en nada, todo se lo daba a su mamá y empezó a hacer muchos cambios. En el momento cuando bajan a la bodega, dice que dice que este chico
agarró y que le dijo, todo esto que está aquí me lo tiras. Que le dijo, no, es que tu mamá, no sé, no, no, a mí no me interesa, me lo vas a tirar a la basura. Que este chico se negó y que le dijo, pues te corro y no te pago nada. Que le dijo, pues córreme, pero yo no los voy a tirar. Que este chavo, su hijo, Mauricio, agarró una bolsa de esas negras de basura y todo lo echó y lo aventó. Dice que terminó el día, este chico Raúl agarró la bolsa, él dice, yo agarré la bolsa y me llevé los duendes a mi casa. El hijo, Mauricio, se había comprado una moto muy bonita, de esas de pista, una moto, ay, ya iba a decir la marca, pero no nos vamos a hacer publicidad. Publicidad. Para no hacérselas tan larga, este chico falleció. No les puedo describir cómo quedó el cuerpo porque nos pueden censurar el video. Pero me dice, Johnny, yo al recoger esos duendes, el llevármelos a mi casa y seguirles dando su ofrenda, hoy te puedo decir que tengo la tienda de ropa más exitosa en todo Hermosillo. Yo les sigo poniendo sus ofrendas, sus velas, sus dulces, porque algo que me dejó muy claro, la señora que me dijo, ellos no trabajan de a gratis, les tienes que dar su ofrenda. Dice que hasta hoy estos duendes le siguen ayudando, él le sigue dando sus ofrendas y la tienda de ropa que él tiene dice que es de las mejores y de las más exitosas que hay en todo Hermosillo. O sea, imagínate del hijo que así como, pues yo creo con la violencia que los aventó, pues es la misma violencia que con la que él terminó. Digo, sí medio nos describe el cómo fue el accidente, pero digo, para que no nos vayan No, no, a no, censurar el video, sí. no lo puedo mencionar. No sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si lo destruyen? O sea, si destruyen completamente el duende físicamente, por así ¿se acaba o como que sigue la presencia? Por así decirlo. Sigue la presencia, porque pues el duende nada más es la estatua, vaya, la figura, pero la intención es lo que sigue. Y Así esa que como que pues, se puede pasar a otra. es la que no se puede quitar. Exactamente. Ya, menos, ¿cómo te podrías deshacer de ellos ya para cerrar este bloque, este programa? Que, por ejemplo, vayas con un chamán, algo así, de dos maneras. Una, la más fácil, la que van a optar todos, ir con un chamán, con un brujo y que se los lleve. Tienen que hacer algún ritual, alguna como misa, chamánica, para que ese duende se vaya con ellos. Y la otra es, por ejemplo, ir con un sacerdote, un pastor que vaya a tu casa, empiece a orar, pero luego muchas veces, no es que la intención de Dios no pueda, pero muchas veces se alborota y pueden pasar cosas más fuertes, pero de que se van, se van. Okay. O puedes llegar a un acuerdo con ellos, como lo que hizo este chavo, ¿no? Bueno, el que se dijo, yo mejor me los llevo y los sigo alimentando y sigo como que con el mismo acuerdo de la señora, ¿no? Exactamente, Pues, seguir, ¿sabes qué? Tú me sigues ayudando, yo te sigo dando tus ofrendas y así nos la podemos llevar. Y esos duendes pueden pasar así pues, de generación en generación en generación hasta que alguien diga yo ya no quiero y pues haga algo para ayudárselos. wow. Pues bueno amigos, el día de hoy con eso terminamos. Espero les hayan gustado estas historias de duendes, chaneques, seres elementales. Hay muchas más historias, hay más cosas que podemos saber de ellos. Nos llevaríamos muchas horas explicando todo, desde dónde vienen, cómo vienen, para qué sirve cada uno. Pues sería muy extenso esto. Pero pues después de esto, lo único que te puedo preguntar es, ¿podrás dormir esta noche? Muchas gracias.